una bolita de masa m desliza por una superficie sin roce que termina en un plano inclinado que tiene coeficientes de rozamiento, aquí se nos indica, estático y cinético conocidos. Calcule el valor de la altura máxima que puede alcanzar la bolita y luego hay otra serie de consideraciones que las vamos a ir viendo a medida que hagamos el problema. Pregunta A. Calcule el valor de la altura máxima que puede alcanzar la bolita. En todo este trayecto no tenemos rozamiento, por lo tanto sabemos que la energía mecánica se conserva en todo este tramo, pero luego que ingresa al plano inclinado aparece la fuerza de rozamiento y por lo tanto esa fuerza de rozamiento provocará un cambio en la energía mecánica y evidentemente que la bolita no va a llegar a la misma altura h, porque si no hubiera rozamiento, cualquiera fuera la inclinación del plano, la altura final de la bolita cuando se detenga será una altura h igual a esta. Entonces, lo que vamos a hacer es dibujar la bolita en un lugar del plano para ver las fuerzas que están actuando. Estas fuerzas son el peso, que lo hemos descompuesto en una componente a lo largo del plano y la hemos llamado Px, y una componente perpendicular al plano que le hemos llamado Pi. En reacción, digamos, a esta componente, el plano inclinado ejerce una fuerza normal de igual módulo que P sub i, porque el objeto no se mueve en esta dirección, sino que solamente tiene posibilidad de moverse a lo largo del plano. Como la esferita está subiendo hasta alcanzar una altura a la cual se detiene, la fuerza de rozamiento actúa en sentido contrario al movimiento. Le vamos a llamar h minúscula a la máxima altura que alcanza la bolita sobre el plano, recordando que en ese punto la velocidad será igual a 0. También vamos a dibujar el desplazamiento, aquí lo estoy haciendo, el desplazamiento que tiene la masa hasta que se detiene. Y vamos a llamarle a ese desplazamiento simplemente D. Notemos que la fuerza de rozamiento es constante y mientras ha estado moviéndose, el coeficiente de rozamiento que nos interesa es el coeficiente de rozamiento dinámico o cinético, como se le suele llamar. Y otra cosa muy importante, como vamos a tener que calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento, tengamos en cuenta que la fuerza de rozamiento y el desplazamiento tienen sentidos contrarios. Y al calcular el trabajo, donde interviene el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento, ese ángulo será de 180 grados y el coseno de 180 grados es menos 1, por lo cual el trabajo del rozamiento será negativo. En estos problemas, el planteo que tenemos que hacer siempre es que el trabajo, el work de la fuerza de rozamiento es igual al cambio o incremento en la energía mecánica. ¿Qué significa delta? Delta significa cambio o incremento de la magnitud que tenemos aquí. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Energía mecánica final, digamos, menos energía mecánica inicial. ¿Qué quiero decir con inicial y con final? La energía mecánica inicial es la energía en cualquier punto antes de que empiece la zona con rozamiento. Y la energía mecánica final es la energía que posee la esfera cuando finalmente se detiene a la altura h, esta que hemos indicado aquí. Bien. Vamos a dedicarnos primeramente a calcular el trabajo de la fuerza de rozamiento. Entonces vamos a poner aquí que el trabajo de la fuerza de rozamiento, por definición, será el módulo de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por coseno de 180, como dijimos antes, que es menos 1. Bien, el desplazamiento
no lo tenemos, pero sí podemos ver que existe una relación entre la altura h, que sería esto, h, y el desplazamiento. Nos quedaría un triángulo aquí, un triángulo rectángulo. El ángulo recto está aquí y por lo tanto seno del ángulo θ es h sobre d. Y esa relación es la que vamos a aplicar. Seno de θ, h sobre d, y por lo tanto el desplazamiento d es h dividido seno de θ. Y eso lo vamos a sustituir aquí en el trabajo y nos quedará lo siguiente. La fuerza de rozamiento por el desplazamiento, que es h, sobre seno del ángulo θ, y con el signo de menos que lo voy a poner delante, para no olvidarme. El signo de menos lo vamos a poner ahí. Y ahora, ¿qué tenemos que calcular? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento tendrá un módulo que viene dado por el coeficiente cinético de rozamiento por el módulo de la fuerza normal. Pero dijimos que el módulo de la normal coincide con el módulo de P sub I. Aquí tenemos el ángulo θ. ¿Por qué? Porque este lado del ángulo es perpendicular a este horizontal de este otro ángulo, y este lado, o sea P sub I, es perpendicular al plano inclinado que forma parte de este otro ángulo. Si dos ángulos tienen sus lados perpendiculares, esos ángulos son iguales. Por lo tanto, P sub I lo podemos calcular por la relación coseno. Entonces vamos a poner el coeficiente cinético de rozamiento por la normal. La normal dijimos que es el peso por el coseno del ángulo θ, y el peso es m por g y por coseno del ángulo θ. Y ahora vamos a hacer esa sustitución para ver cómo nos queda el trabajo. Haciendo la sustitución nos queda esto. Notemos lo siguiente: coseno de θ arriba, seno de θ abajo. La tangente de θ es el cociente entre el seno y el coseno. Como aquí tenemos el inverso, la tangente nos quedará en el denominador. Ahora volvemos al principio, ya tenemos calculado el trabajo del rozamiento y vamos a plantear la variación de energía mecánica. La energía mecánica final del sistema Tierra-bolita será simplemente energía potencial gravitatoria, ya que al estar momentáneamente en reposo su velocidad es cero, y por lo tanto esa energía valdrá m por g por h, menos la energía que posee inicialmente cuando se la suelta desde el reposo aquí arriba, que será m por g por h mayúscula. Veamos lo que podemos simplificar. M aparece en todos los términos y la aceleración gravitatoria también aparece en todos los términos. Así que vamos a agrupar términos en h minúscula y para poder despejarla. H mayúscula con su signo de menos lo transponemos positivo al primer miembro y este término lo transponemos positivo al segundo miembro. Ahora vamos a sacar factor común h y vamos a despejar. Nos queda de esta manera y por lo tanto, despejando h, pasaremos esto dividiendo y ya lo voy a poner por ahí arriba. Que nos quedará de esta forma. Siempre que llegamos a un resultado, nos conviene ver si las dimensiones son correctas. H es una longitud, tiene que estar medida en unidades de longitud, así que de aquí tiene que desprenderse unidades de longitud. H mayúscula tendrá unidades de longitud. El 1 es adimensionado, el coeficiente de rozamiento no tiene unidades y la tangente del ángulo θ tampoco tiene unidades. Así que al menos desde el punto de vista dimensional eso es correcto. Eso siempre es bueno hacerlo, porque si por aquí me aparece una masa en kilogramos, vemos que hemos cometido algún error, cosa que me pasa muy a menudo. Y hay que volver atrás en el vídeo. Vamos ahora a la pregunta B. B. ¿Cuál debe ser el valor mínimo del ángulo θ para que la masa pueda volver a caer?
Analicemos la situación. Vamos a partir de que la esferita ha llegado a este punto, ahí tiene velocidad 0, y entonces ¿qué pasa? Bueno, ahora la esferita, como existe la componente Px del peso, quiere ir hacia abajo. La esferita irá hacia abajo. Por lo cual existirá una fuerza de rozamiento hacia arriba. Pero si queremos, vamos a ponernos en la situación de que la esferita se va a quedar quieta en ese punto. Por lo tanto, lo que tendrá que suceder es que la fuerza de rozamiento estática tendrá que tener igual módulo que Px. Entonces, vamos a escribir eso. Suponiendo que la esfera se queda en reposo, el módulo de P sub x tiene que ser igual al módulo de la fuerza de rozamiento estática, cuyo módulo sabemos que lo escribiremos así: coeficiente estático de rozamiento multiplicado por la normal. Bien, y ahora seguimos con trigonometría, porque para calcular la componente Px, que es igual que este lado que tenemos ahí abajo, porque aquí esta figura es un paralelogramo que es un rectángulo, lados opuestos iguales y paralelos. Por lo tanto, Px es este lado que está aquí, que es el cateto opuesto en este triángulo rectángulo al ángulo. Entonces podemos plantear seno. Entonces nos quedará lo siguiente. Px será el peso, que es m por g, por seno del ángulo θ. Y esto será igual al coeficiente estático de rozamiento por la normal, que ya habíamos visto que la normal coincide en módulo con P sub i, que lo podemos escribir como m por g por coseno del ángulo θ. Podemos simplificar la masa y podemos simplificar la aceleración. De manera que nos va a quedar que seno del ángulo θ dividido el coseno del ángulo θ, eso será igual al coeficiente estático de rozamiento. Y como dijimos antes, seno sobre coseno, esto es la tangente del ángulo θ. Entonces, para que ocurra reposo, tendrá que darse esta condición, que el ángulo, que la tangente de este ángulo, sea igual al coeficiente estático de rozamiento. Lo que nosotros queremos es que el cuerpo regrese. Entonces necesitamos que Px sea mayor que la fuerza de rozamiento. Pero veamos, la fuerza de rozamiento depende de un coeficiente, que eso no lo podemos cambiar, y depende de la normal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a plantear? Vamos a plantear que lo que necesitamos es que Px sea mayor. Por lo tanto, nos quedará que seno de θ sobre coseno de θ tendrá que ser mayor que el coeficiente estático de rozamiento. Es decir, que la tangente del ángulo θ tendrá que ser mayor que el coeficiente de rozamiento. Y por lo tanto, el ángulo θ tendrá que ser, mayor, tendrá que ser mayor que arco tangente del coeficiente estático. ¿Vale? Y esto tenemos que hacerlo en radianes. Entonces la respuesta que vamos a dar es que el mínimo ángulo a partir del cual esto descenderá de nuevo por el plano, es un ángulo igual a arco tangente de mu sub 0 por ahí, mu sub 0 estático. Y para cualquier ángulo mayor que esto, evidentemente descenderá por el plano. C. ¿Puede describir cualitativamente cómo será el movimiento de la masa en el caso anterior? ¿Se detendrá alguna vez o seguirá oscilando indefinidamente cada vez
con menor rapidez. Dice, nota, considere los posibles efectos reales de la arista, esta que hay aquí, en la juntura entre el plano inclinado y el piso horizontal. Que no consideremos. Bueno, vamos a ver. Este es un sistema no conservativo, porque hay fuerza de rozamiento. Entonces, la energía no se va a conservar, la energía mecánica. Por lo tanto, la bolita finalmente se va a detener. Se va a detener. Porque podemos tener la impresión de que la bolita va subiendo y como luego no actúa el rozamiento estático, va a bajar, sube a una altura menor, a otra menor y menor y menor y menor y así, y se queda indefinidamente así. No, eso no es así. La bolita se va a detener. Ahora, ¿y qué tipo de relación podemos encontrar? Bueno, en esas subidas y bajadas, la fuerza de rozamiento recorrerá, por decirlo de alguna forma, un cierto desplazamiento total. Cuando el trabajo, el valor, sin el signo, cuando el valor del trabajo del rozamiento sea igual a la energía potencial gravitatoria inicial del sistema, cuando la fuerza de rozamiento haga un trabajo equivalente a la energía inicial que tenía el sistema, entonces la energía final será igual a 0 y la bolita se habrá detenido. Entonces podríamos escribir que el valor del trabajo sin el signo será el mu cinético, mu sub k, por la normal, que es m por g, por el coseno del ángulo, como habíamos visto, por la distancia total en esas subidas y bajadas, y todo eso será igual a m por g por la altura inicial. Simplificamos m por g y podemos despejar d, por ejemplo, mu sub k sobre coseno de tita. Es decir, que cuando la esferita haya recorrido esta distancia calculada de esta forma, finalmente quedará en reposo, que será aquí debajo. Bueno, espero que se haya entendido, me pueden dejar los comentarios, darle un like y suscribirse, como se los digo siempre. El canal sigue creciendo, hay nueva gente que va confiando y vamos creciendo, y entonces vamos ayudando a más personas que necesitan de estos conocimientos. Muchas gracias.